Bien. Entonces les decía, vamos a ver, el primer ejercicio es el más sencillo de todos. Habla de una función de la parábola donde si tomamos entre los límites 2 y 4, 4 al cuadrado es 16, o sea, tendremos que tener 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Y acá 2 y 4. Entonces 2 elevado al cuadrado es 4. Y 4 al cuadrado es 16. Entonces tenemos el eje Y, el eje X, acá el 0. Es una parábola que tiene esta forma. Entonces el área que nosotros queremos calcular es el eje X, que es igual a 0. Una recta constante. Y los en X4 y en X que vale 2. O sea, el área es todo esto que está acá. Entonces hacemos la integral entre 2 y 4 de x cuadrado diferencial de x. Esto es lo más sencillo que hay. X al cubo sobre 3, se le aumenta 1, se le suma n más 1 y se lo divide en esa suma. Antes era más la constante, ahora decimos esto se evalúa entre 2 y 4, o sea 4 al cubo sobre 3 menos 2 al cubo sobre 3. Entonces ahí tenemos 4 por 4, 16, por 4, 64 tercios, menos 8 tercios. 64 menos 8 serían 56 tercios, lo que aproximadamente es igual a 18 por 3, 54, 18,66, 6666. ¿Qué cosa? Unidades cuadradas. Si ustedes han hecho esto en centímetros, bueno, estos serán... Una de las cosas, a veces esto es muy sencillo, pero por tan sencillo, uno no verifica, uno dice, bueno, está bien el resultado, ¿por qué? Porque son operaciones muy básicas, pero por allí alguien, como los alumnos en general, ¿qué es lo que hace? Te quedan mal la calculadora. Y por allí no les entró el 4, y pusieron 6 tercios menos 8 tercios y les dio negativo, o cuando fueron a teclear sobre 3 no les dividió en 3, entonces hicieron 64 tercios menos 8, entonces les dio 10 y pico, y dicen, bueno, está bien, es positivo. Entonces, hay formas como por ejemplo, de imaginar que acá tengo un triángulo, o sea, separar esto, hasta acá no habría problema porque tendría 2 de base, ¿sí? Por 4 de altura, o sea, esta área que está acá es de 2 por 4, o sea, 8 unidades cuadradas. Si yo aproximo esta área, tendría que imaginarme que acá hay una recta, ¿sí? De tal forma que ese triángulo tiene acá 12 unidades, de 16 hasta 4, y tiene 2 de base. Por lo tanto, el área ahí es 12 por 2 sobre 2. Se simplificarían los dos y me quedarían 12 unidades cuadradas. Entonces, 12 más 8 son 20 unidades cuadradas. En realidad, hay un exceso porque ustedes comprenderán que esta curva con esta recta hay una pequeña diferencia. ¿Cuál es esa diferencia? Entre 20 y 18,6 parece lógico que tengamos un poquito menos de área rayada que el área del triángulo más el área de la base. La de la base está bien. Lo que no va a estar bien es esta parte que es la que hace la diferencia. Eso para quedarse tranquilo de que cuando uno... Por eso la gráfica es importante, porque uno mira la gráfica y deduce de esa gráfica si está bien calculada el área. Por supuesto, es un ejercicio muy sencillo, pero pensemos también que esto es lo que vamos a llevar a la escuela secundaria. En el caso que les toque dar integrales, que esto, por lo que yo he visto, se da en el colegio de la UTN, en el Huergo, en el ISAE, Huergo, el ISAE, no sé si en la Gabriela Mistral, y en el industrial seguro. El industrial tiene el análisis y llegan hasta integrales, o por lo menos hasta antes de la pandemia. En el caso de que les toque dar integral definida. Y generalmente lo vamos a hacer con funciones polinómicas no muy complejas. Bien.
Otro ejercicio, vamos a cambiar. Puede ser el D, tenemos A, B, C, también es una parábola. El B es una parábola cúbica. Y el D es también una cúbica con una lineal. Entonces en el punto D tenemos f de x igual a x al cubo menos 12x y una función g de x que es 4x. Entonces allí tenemos dos funciones de tal forma que la intersección, o sea, el área entre esas curvas, sí o sí va a haber que dibujar los ejes y ver dónde se cortan o dónde se interceptan. La función esta, 4x, es muy sencilla porque nosotros tomamos acá una escala, decimos 4, 2, 1, 3. Acá tomamos 4, 8, entonces a la mitad, 2, 1, 3. Y cuando x vale 0, la recta pasa por el origen de coordenadas, y cuando x vale 4, 4 por 4, 16. Cuando vale 2, vale 2 por 4, 8, o sea que tendríamos acá este valor para graficar nuestra recta. En cambio, la otra función, como es una parábola cúbica, nosotros podemos utilizar ahora lo que definíamos como máximos y mínimos para saber cómo se comporta. Cuando x vale 0, y vale 0. O sea que ya sabemos que corta en el mismo punto que en la recta. Y cuando x vale 2, 2 al cubo es 8, y menos 12 por 2 es menos 24. O sea que 8 menos 24 es menos 16. O sea que tendríamos hacia abajo 2, ahí serían 4, 8 negativo, y 8 más menos 16, que sería fuera de los límites del dibujo, ahí abajo, de lo que están viendo ustedes. Ahora veamos qué es lo que va a pasar con esto. Primero ver dónde se corta. Entonces igualamos las funciones f de x igual a g de x, es como decir y igual a y. Entonces vamos a tener que x al cubo menos 2x es igual a 4x. Por lo tanto me queda x al cubo menos 2x menos 4x menos 16x igual a 0. Recuerden que este lo pasamos restando, sacamos factor común x y nos queda x cuadrado menos 16 igual a 0. Entonces, una raíz es x sub 1 igual a 0. La otra raíz, x cuadrado menos 16, es una diferencia de cuadrados, o sea, es x más 4 por x menos 4. Quiere decir que una raíz es menos 4 y la otra raíz es 4. Entonces tenemos en 4 por 4, 16, y acá 4 al cubo, 64, y 4 por 12, 48. Entonces 64 menos 48 son 16. O sea que sería el doble de esto, estaríamos en 8, en 16 estaríamos llegando por allí con la recta, y ahí estaría llegando la parábola cúbica. Bien, y acá es donde decimos, o vamos al graficador directamente, o analizamos esta función a través de lo que ustedes ya conocen, que es el estudio de máximos y mínimos. O sea, la derivada de esta función, f' de x es igual a 3x cuadrado menos 12.
3x cuadrado menos 12. Por lo tanto, si lo igualamos a 0, ¿sí? Tenemos 3x cuadrado igual a 12, dividimos todo por 3, pasamos el 3 o dividimos todo por 3, entonces nos queda que x cuadrado es igual a 4, o sea que x igual a más menos 2. Entonces en 2 y en menos 2 tenemos máximos o mínimos. Entonces la derivada segunda, la derivada de la derivada, 3 por 2, 6x, menos 0, el 6x. Cuando evaluamos el más 2 nos da positivo, o sea que hay un mínimo, y cuando evaluamos el menos 2 nos da negativo, hay un máximo. Entonces recién dijimos que para 2, que eran 8 menos 24 menos 16, que está ahí abajo, hay un, dijimos, para 2 da mayor que 0, un mínimo, así que la función viene hasta ahí abajo, y vuelve a subir y sube, ¿hasta dónde sube? Y sube hasta este valor. No sé si va a pasar por 4 no pasa, por un poquito menos de 4. Bueno, y esto ustedes en el GeoGebra, en el graficador, van a ver que es así, de esta forma. Como esta recta sigue descendiendo, con mayor pendiente, como esta recta sigue descendiendo, esta parábola tiene en menos 2, como dijimos ahí, más menos 2, 6 por menos 2 es menos 12, en menos 2 hay un máximo, entonces menos 2 elevado al cubo es menos 8, pero el menos con el menos se hace más, entonces 24 positivo menos 8 me da más 16. O sea que para ese valor menos 2, el máximo está ahí arriba. O sea que esto sube y baja. Pero cuando baja se cortan con la recta ahí abajo. Entonces, para que haya nosotros lo que tenemos es una parábola cúbica que hace así, ¿sí? Y que por el otro lado tiene un máximo ahí arriba, corta y vuelve. Hacemos un zoom y tenemos esta área por un lado y el otro lado la misma área que es simétrica. Sería un poquito más flaquita y tendríamos esa otra área. Entonces, cuando igualamos, se cortaban en 0, se cortaban en menos 4 y en 4. O sea que tenemos que ver la integral entre 0 y 4 y después replicarla por 2, porque el área a la derecha es igual al área, se repite, es simétrico. Entonces, con calcular solamente la integral de la que está por encima, que es la recta, 4x, menos la que está por debajo, que es la parábola cúbica, x cubo menos 12x, con cuidado, porque hay un signo menos acá, es integral diferencial de x entre 0 y 4. Si hacen la misma integral del otro lado, de otra partecita, tendríamos que poner primero la parábola cúbica y después restarle la recta, siempre la que está por encima respecto a la que está por debajo, sin ningún miedo. Bien, esto lo multiplicamos por 2. ¿Por qué lo multiplicamos por 2? Porque hemos dicho que es simétrico. Si lo llevamos al graficador, ya lo vamos a ver que es simétrico. Y que el área se calcula de esa forma. Bien, resolviendo esa integral, tenemos al final 4x, el menos con el menos se hace más. Entonces me queda 4 más 12, 16x. Menos x cubo,
la integral entre 0 y 4 del diferencial de x multiplicado todo eso, lo que nos dé el resultado, por 2. Entonces, la integral, sabemos que la constante queda, primero dejamos el 2, este que está acá, el 16 sale fuera de la integral de x es x cuadrado sobre 2, menos la integral de x al cubo, que es x a la cuarta sobre 4. Esto evaluado entre 0 y 4. Obviamente simplificamos acá, nos quedan 8x cuadrado, menos x a la cuarta sobre 4. Vamos a bajar un poquito la cámara y vamos a resolver. Reemplazamos por 4. 4 al cuadrado, 16, y 16 por 8. 6, 48, 8 por 1, 8, y 4, 12, 128. Recuerden que hemos simplificado, me quedaron 8 por 4 al cuadrado. 16 por 8, menos 4 a la cuarta. 16 por 4, 64, 64 por 4, 256. Pero dividido en 4, o sea que no tiene sentido. Tenemos 4 a la cuarta sobre 4 a la 1, 4 al cubo, que es 64. Esto se le resta valuado en 0, entonces 0 al cuadrado 0, menos 0 a la cuarta es 0, menos 0. Todo esto multiplicado por 2, porque estamos calculando una sola área entre 0 y 4, y lo multiplicamos por 2. 128 menos 64 son 64, y 64 por 2 es de nuevo 128. Unidades cuadradas. ¿Vamos bien hasta ahí? Bueno, esto no trae respuestas, pero la tarea nuestra, como siempre, es verificar. Por las dudas, uno siempre se equivoca. Yo me equivoco cuando hago los cálculos por hacerlo apresurado, porque bueno, acá no tenemos la presión del examen. Entonces vamos a salir de pantalla completa. Vamos a buscar el graficador. Obviamente usted es el que sabe manejar el GeoGebra. Yo no lo manejo bien, así que utilizo siempre este para análisis. La función habíamos dicho que era igual a x al cubo menos 2x. Entonces x elevado al cubo menos 2x. Graficamos esa función y ahí vemos la parábola que si la alejamos, tenemos ese valor que habíamos calculado para 16, ahí para el valor 2 tiene el mínimo en menos 16 y tiene el máximo en menos 2 acá, y 16 en el eje Y. Tenemos el mínimo y el máximo, y si graficamos la recta, igual a 4x, tenemos allí que es obvio que las áreas van a ser iguales porque son simétricas. Ahí es donde inclusive ustedes pueden aplicar un montón de conceptos, no solamente estamos viendo integrales, pero tenemos que ver, por ejemplo, máximos y mínimos, como vimos para determinar la gráfica, cómo es la gráfica exactamente. Pero también podemos decir, bueno, ¿por qué son simétricas? Porque ambas funciones son impares. Lo que la hacen simétrica respecto del origen de coordenadas. Y como las dos pasan por el origen de coordenadas, ambas son simétricas. Entonces, un concepto básico que utilizamos nosotros es a través de la paridad. Nosotros decimos que f de x es igual a menos f de menos x.
Si era igual a f de menos x, teníamos entonces, ¿qué cosa? Una función par, simétrica respecto del eje y. Pero en este caso, este punto tiene su simétrico del otro lado del origen de coordenadas. Este punto tiene su simétrico del otro lado. Entonces las dos funciones son impares. Fíjense que si ustedes toman f de menos x, en la función esta que está acá van a tener menos x elevado al cubo menos 12 por menos x. 12 por menos x. Entonces les va a quedar este menos x al cubo, y el menos con el menos se va a hacer más 2x. O sea que en realidad esto es f de menos x. Ese valor de f de menos x que estoy escribiendo acá, si le pongo el signo menos adelante, entonces voy a tener menos f de menos x. Y con el signo menos adelante, al final me va a quedar ¿qué cosa? Me va a quedar el menos con el menos más x cubo menos 2x. O sea, nos da la misma función original. Por eso es simétrico. Y como la recta también es simétrica y no hace falta, tenemos 4x igual a menos 4x. Entonces, le cambiamos el signo y tenemos la función. Entonces ahí repasamos el concepto de función par y función impar. En este caso, las dos funciones son impares, simétricas respecto a la origen de coordenadas, por lo tanto el área se puede resolver de la misma forma. Si nosotros integramos entre 0 y el valor de la recta, que es para 4, entonces acá corregimos, ponemos 0, entre 0 y 4, y le damos Enter, obviamente me está dando el valor del área que hay por encima de la curva. Y la integral respecto de la otra función, de x al cubo menos 12, para esa función, si volvemos a integrar entre 0 y 4, pero no para esta función, sino para la otra, nos da esa área que está allí, que dice que es menos 31,36. Tendríamos que anotar. Menos 31,36. Y la otra área, como dijimos recién, entre 0 y 4, de la función 4x, nos daba 32. Que esta área de arriba que da positiva, le restamos el menos 31,36, en realidad tenemos que hacer, ¿qué cosa? 32 menos 31,36. Y eso nos da 63 y fracción, que en realidad tendría que ser los 64, que multiplicado por 2 nos da 128. Esto tiene siempre una pequeña diferencia en el cálculo. ¿Se acuerdan cuando yo les mostré acá las opciones? Por el método de si lo hacemos por el método de Simpson, tenía el de los rectángulos superiores e inferiores, el de las sumas inferiores, las sumas, perdón, izquierdas, sumas derechas, método de los trapecios y método de Simpson. Para ese método, el cálculo da 32, y si buscamos el otro, nos da menos 32. Fíjense cómo cambió ahora este valor menos 31,36. En el método de Simpson nos da menos 32. Entonces, el menos con el menos, recuerden que estamos restando la que está por arriba, que vale 32, menos la que está por debajo, que vale menos 32. Entonces, el menos con el menos se hace más y nos da las 64 unidades. De un lado, por 2, 128.
qué es lo que calculamos nosotros. O sea que no hay forma. En este caso yo me tengo que acordar siempre de ir a las opciones para ver cuál de los métodos está aplicando. El método más exacto es el método de Simpson. ¿Cuál es el método de Simpson? El de las parábolas, ¿se acuerdan? En cambio, el método de los trapecios es aproximado, igual que las sumas inferiores, superiores e inferiores, o las sumas izquierdas o sumas derechas. Bien, corroboramos entonces con el gráfico, con las áreas, de que cuando restamos esas áreas, siempre la que está por encima de la que está por debajo, nos da el valor exacto. En el GeoGebra, en este no sé, pero en el GeoGebra creo que ustedes pueden hacer la intersección de las dos, en vez de calcular por separado las áreas, directamente calcular el área entre las curvas. Bueno, eso tienen para investigar ustedes que ahora en las vacaciones, a ver de qué forma pueden mejorar con eso. Bien, dudas, preguntas, inquietudes. No, profe, ninguna yo. ¿Se entendió? Por favor, pregunten. Si no entienden algo, pregunten. No, sí entendí, profe, yo no lo estoy practicando el tema, pero ahora sí lo entendí. Funciones impares. Y esto lo vamos a borrar, porque en realidad esto es lo que estábamos calculando recién. Entonces el ejercicio sería ese que está allí. Por supuesto, el ejercicio de... Lo separo del ejercicio A, del D. Para que no se confundan, le saco una foto a eso y se los envío. Bien. Acá tenemos un pequeño problema. Bien, en la guía tenemos entonces ejercicios que se resuelven de esa forma. No todos los de ese cuadro lo pueden resolver de esa forma. Y en el 1.3, en realidad arranca del 1.2 y pasa al 1.3 y calcular el área de la región limitada por las curvas. Y es un ejercicio sencillo parecido a este. El que puede llamar la atención es el E. Si ustedes leen ahí, observen. Vamos a volver la cámara. El ejercicio E. Lo copio primero porque el celular a cada rato se me apaga. No es porque sea difícil, parece largo o extraño. Dice f de x igual a x cuadrado, g de x igual a 3x más 4. Después dice h de x igual a 4. Y dice para y menores o iguales que 4 e y menores o iguales que 3x más 4. O sea, las condiciones son todas esas. Si bien son funciones bien sencillas, da todas esas directivas.
de calcular el área limitado por las funciones con esas funciones, en vez de decir x igual a 1, x igual a 2, o por la misma intersección, me define desigualdades, ¿sí? Entonces, lo primero, como siempre, es ir resolviendo, es decir, graficando, para que no quede ninguna duda de lo que estamos haciendo. Entonces, tomamos el eje X y el eje Y. Vamos a suponer que esto es 4, 2 y 4. Para el otro lado, menos 2, menos 2, 0. Y la función x cuadrado, que 2 al cuadrado es 4, entonces ya sabemos que tiene este valor. Cuando x vale 1, 1 al cuadrado es 1. Entonces pasa por allí. Cuando vale 0, vale 0. Cuando vale un medio, vale un cuarto, o sea, la mitad de la mitad. O sea que la gráfica de la parábola es así. La recta, 3x más 4, arranca acá, porque es la ordenada del origen, ¿sí? Y cuando x vale 2, 3 por 2, 6, más 4, 10. Cuando x vale 2, la función toma el valor aquí arriba, 10 unidades. Cuando vale 1, 3 por 1, 3, 3 más 4 son 7. O sea que como acá tenemos 2, 4, 6, ¿sí? Tendremos 8 por ahí arriba, el valor 7 va a estar por acá. Cuando vale 1. Bueno, no importa en realidad mucho esa parte, porque si vamos a menos 1, me queda menos 3, 4 menos 3 es 1. O sea que la recta pasa por acá, por allí, y se va hacia la derecha o hacia la izquierda. Y tendríamos aproximadamente esa recta. Esta parábola vuelve y para x equivale menos 1, al cuadrado es 1. Para x equivale menos 2, al cuadrado es 4. Por lo tanto, la parábola sigue de esa forma. Ya sabemos que es así y que allá arriba se irán a cortar. X cuadrado, la recta 3x más 4, y h de x igual a 4 es una recta horizontal. Entonces esto es h de x, esto es f de x, y esta recta es g de x. Entonces, la curva y la recta se cortan ahí. Ahora, también se cortan allá arriba, porque esto continúa y se corta con la recta ahí arriba y podría ser por encima. Pero me está diciendo de los y menores o iguales que 4. O sea que tome de la recta h de x, en vez de tomar para arriba, que tome para abajo. Desde h de x para abajo. ¿Por qué? Porque dice y menores o iguales que 4. Dice los y menores iguales que 3x más 4. Porque alguien podría decir, está bien, yo tengo para abajo, podría ser esto. Porque está la recta, la parábola y la otra recta. O podría ser esto que está acá. Entonces, ¿cuál de las dos es? Porque cumplen que es entre la parábola y la recta, tengo de ambos lados. Y debajo de el h de x. Pero da la otra condición, dice y menores o iguales que 3x más 4. Entonces, ¿cuáles son los menores o iguales que los que están para acá o los que están para allá? Es fácil, definimos, por ejemplo, si x vale 1, ¿sí? 1, o si quieren 1 y 2, eligen este punto testigo, dicen si es el punto P, que tiene coordenadas 1 y 2, y vale 2, es menor o igual que 3 por 1 más 4. 3 más 4, 7, 2 es menor que 7. Cumple la condición del 2, que es de y menor o igual. O sea, este punto pertenece, está debajo de esta recta. Si ustedes eligen el menos 1 y el 2, que sería el que está del otro lado,
Si eligen el menos 1 en X, entonces hubieran puesto 3 por menos 1, menos 3, más 4, ¿sí? Y del otro lado, el Y vale 2. Entonces, 2 es menor que 1, 4 menos 3 es 1. 2 es menor que 1, no. O sea que ustedes siempre tienen que elegir un punto de un lado o un punto del otro lado y verificar la igualdad. La desigualdad, perdón. Entonces, verificamos que en este punto P satisface la desigualdad, entonces todos los que están de la recta esta hacia la derecha, verifiquen. Ustedes pueden hacerlo con cualquier punto de este semiplano. Cuando eligen cualquier punto del otro semiplano van a ver que no van a verificar nunca esa desigualdad. ¿Se entiende? Esto es lo difícil, entre comillas. Entonces, en definitiva, ¿qué es lo que tenemos que calcular? El área que hay entre la curva, la parábola, la h de x y la g de x. Esto está acá. Como verán, es el área entre 3. Entonces tenemos que definir qué cosa. Que se cortan acá en 1. Entonces tengo que integrar entre la parábola y la recta. Esta área la llamemos A. Y después entre esto y esto, la vamos a llamar B. Entonces fíjense, para el área A, nosotros tenemos que hacer la recta que está por encima de la parábola. O sea, tenemos que hacer la recta que es g de x menos la parábola que es f de x. Esto hay que integrarlo entre ¿quién? Entre menos 1 y 0. Luego, el área B, tendremos que integrar ¿qué cosa? La que está por encima es la función h de x. ¿Qué le voy a restar? La que está por debajo, que es f de x. Pero este integral va a ser entre 0 y 2. Ahora lo tenemos porque los valores cuando hemos ido graficando salieron automáticamente. Pero si no, tendría que igualarlas las funciones. Cuando igualamos g con f, de estas dos, x cuadrado igual a 3x más 4, tendremos que sacar ¿qué cosa? Este punto y el otro punto que se corta la recta con la curva ahí arriba, que ese no me sirve, pero este sí, ese punto de intersección sí me sirve. Y va a salir de igualar x cuadrado menos 3x más 4. ¿Se entiende lo que digo? ¿Cómo lo justificamos? Igualando f, que es la función de la parábola, con g, que es la recta. Entonces, como cálculo auxiliar, ustedes pondrían que x cuadrado es igual a 3x más 4, entonces x cuadrado menos 3x menos 4 igual a 0. Cuando calculan las raíces, les va a dar que una vale menos 1. Menos 1 por menos 3 me da más 4. Menos 1 por menos 3 me da más 3. Y 3 más 1 es 4. 4 menos 4 es 0. La otra raíz que está acá a la derecha será ¿para cuánto? Para 4. 4 por 3, 12. Entonces le queda menos 12 menos 4, menos 16. Y 4 al cuadrado es 16. 16 menos 16, 0. O sea que la otra raíz es esta 4 y se cortan ahí arriba en 4. No me sirve porque la gráfica que yo quiero está acá abajo. Bien, entonces de acá sacan x1 igual a menos 1, x2 igual a 4. Esta no sirve, por eso usamos el menos 1. Hasta acá porque la intersección entre g y h me da este punto. Entonces ahí trabajamos solamente entre f y g. Para trabajar entre h y f de x, igualamos este con este, y al igualar x cuadrado igual a 4, me va a quedar x cuadrado menos 4 igual a 0, que es x más 2 por x menos 2, y justamente 2 y menos 2 son las dos raíces. ¿Esta sirve? No. La que me sirve es esta. De allí que justificamos por qué el 0, por qué el 2, por qué el menos 1 y por qué el 0. Bueno,
Solamente hay que reemplazar e integrar, son funciones muy sencillas. Entre menos 1 y 0, g de x vale 3x más 4, y le restamos f de x, que es x cuadrado. Todo diferencial de x, cuando integramos la integral de 3x es 3x cuadrado sobre 2, más 4x, y menos x al cubo sobre 3. Eso evaluado entre menos 1 y 0. Cuando reemplazamos por el extremo superior 0, esto se hace 0, 0, 0, menos, reemplazamos por menos 1. Al cuadrado, 1. Me quedan 3 medios. Menos 1 acá por el 4 me queda menos 4. Y menos 1 al cubo es menos 1. Con este menos se hace más 1/3. Entonces dijimos 0 menos, reemplazando por el extremo superior, todo esto se hace 0, menos reemplazamos por menos 1, hay que cuidarse mucho de los signos. Entonces tenemos allí 3 medios menos 4, 2 por 4, 8, 3 menos 8, menos 5 medios, con un signo menos adelante, más 1/3. Entonces tenemos 3 por 5, 15, menos 15, más 2, menos 13 sextos, con el menos se hace más 13 sextos. O sea, 2,16666. ¿Qué es eso? Esto que está acá. Si fuera un triángulo, si fuera este triángulo, la base mide 4 unidades, por este 4, la altura mide 1 unidad, entonces base por altura sobre 2. 4 por 1, 4, dividido en 2, 2. El triángulo tendría 2 unidades. ¿Y cuánto tiene acá? 2,16 periódicos. ¿Por qué? Porque es un poquito más. ¿Se entiende? Como para comparar y ver que eso está bien. ¿Cuánto vale esta otra integral? Entre 0 y 2. Si yo tengo un triángulo acá, tendría la base que mide 4, la altura que mide 2, 4 por 2, 8, dividido en 2, 4. Tendría más de 4 unidades, es lo que tengo que obtener acá. Bien, vamos a verificar. H de x vale 4, menos g de x, menos f de x, que vale x al cuadrado. Diferencial de x, la integral entre 0 y 2, ya no hace falta poner la integral de 4 es 4x, la integral de x al cuadrado es x cubo sobre 3, valuado entre 0 y 2. Cuando evaluamos por 2, 2 por 4, 8, menos 2 al cubo 8 sobre 3, 8/3, y esto le restamos 0, ¿no es cierto? Porque cuando evaluamos en 0 se hace 0. Entonces 8 menos 8/3 son 16/3. 5,3333. ¿Cuánto había dicho yo que daba esto? 4 por 2, 8, dividido en 2, 4 unidades cuadradas. ¿Tiene más de 4? Sí. O sea que si yo tomo el triángulo, la curva esta suma un poquito más, una unidad y pico. ¿Cuánto vale el área total entonces? A más B, 13 sextos más 16 tercios. Entonces 13 más 32, 39 sextos. Simplificado en 3, 13 medios. Que serían los 6,5. ¿Va? ¿Cómo 6,5? 7,5. 7,5. Sí. ¿Y por qué me da? Es 16 tercios más 13 sextos. Y bueno, a mí me da 15 medios. Esto está mal lo que dice. Esto le da 15 medios, sí.
¿Y por qué me da 13 más 32? Bueno, se me hizo un lapsus, ¿no? Porque luego 6 dividido entre 2, 2 por 16, 32. A 32 le sumo 13. 45 sextos. Y lo simplifico, me da 15 medios. Bueno, tiene que dar 15 medios, ¿por qué? Porque 2 más 5 son 7, y este 16 más 33 me da 5, o sea que da 7,5. Perdón, esto es entonces siempre en unidades cuadradas. Y esa sería la superficie que hay entre esta curva, esta recta y esta recta. ¿Cuál es la dificultad? Ninguna. La dificultad es solamente ir, como dice nuestro amigo Merlo, paso a paso. Despacito, haciendo gráfica por gráfica, viendo cuáles son las intersecciones y analizando. Es un ejercicio que lleva tiempo, pero que no es difícil. Es solamente cuestión de acostumbrarse a esto. Veamos. Hacemos un ejercicio más. Y el eje dice x cuadrado menos x cuadrado más 8, 7x para y menores que 7x. Ese también es parecido a este, y ese traten de hacerlo ustedes. El que es más raro es el h, que dice 2 a la x, 2 a la menos x y x igual a menos 2. Y 2 a la x. Menos x, ya se me borró. Me cacho en 10. X igual a menos 2. Funciones que ustedes ya conocen. Función exponencial. La función exponencial tiene la particularidad, cuando x vale 0, 2 a la 0 vale 1. Entonces es creciente cuando x vale 1. 2 elevado a 1 es 2. Entonces tenemos allí una curva que hace así. Y obviamente para el otro lado tiende a 0, porque cuando x tiende a menos infinito, 2 elevado al infinito es infinito, pero si es 2 a la menos infinito se invierte y me queda 1 sobre, acá podemos ver el tema del límite, repasar el concepto de límite rápidamente. Decimos el límite, cuando x tiende a menos infinito, cuando voy para allá, menos infinito, entonces tenemos la función 2 elevado a la x, entonces voy a tener 2 elevado a la menos infinito, que es 1 sobre 2 a la infinito, porque invertimos la base y cambiamos este menos por este más. Entonces me queda 2 al infinito infinito, 1 sobre infinito, 0. Perfecto, la función tiende a 0, siempre da positivo. La otra gráfica es similar a la anterior, pero 2 a la menos 2 a la 0 pasa por 1, por este punto. Y su gráfica es ahora decreciente. Cuando x vale 1, 2 a la menos 1 es un medio. O sea, suponiendo que esto es un medio. En cambio, cuando x vale menos 1, un poquito más a la izquierda,
Entonces, el menos 1 con este menos ya hace más, me queda 2 a la 1 que es 2. Entonces la gráfica es así. La gráfica tiene esta forma. Es simétrica. Estas dos funciones son simétricas respecto del eje Y porque si hacemos f de menos x, me queda 2 a la menos x, o sea, me queda la otra función. Esta es simétrica de esta. Entonces esta función serían, si fuera toda esta función, sería par. Acuérdense que estamos trabajando con dos funciones, no es par ni impar. Y x igual a menos 2. O sea que me estaría faltando graficar acá cuánto vale para menos 2. Y bueno, en esta función, 2 a la menos 2 sería 1 sobre 2 a la 2, o sea, 1 sobre 4, un cuarto. O sea que este valor ahí abajo sería un cuarto para la curva esta. Y en cambio para este, el menos 2 con el menos, x que vale menos 2, o sea, en esta recta, el menos 2 me quedaría el menos con el menos más, entonces 2 al cuadrado es 4. Entonces si acá hay 2 unidades, vamos a tener 4 unidades por acá. Entonces la recta, la curva esta que yo dibujé acá, continúa hasta allí. Ese valor acá le corresponde 4. ¿Qué están pidiendo? Entre esta y x igual a menos 2. O sea, ¿qué es lo que nos están pidiendo? Que cubramos esta superficie. ¿Quién está por encima de quién? La roja, g de x, por encima de la negra, que es f de x. Entonces tenemos que restar la integral de e a la menos, o sea, vamos a ponerlo así, g de x menos f de x. Diferencial de x, ¿entre quién? Entre menos 2 y 0. No dice cuál es el otro extremo, pero es obvio que se cortan allí. Si yo sigo hasta acá, acá queda abierto, porque una curva va hacia abajo y la otra hacia arriba. Entonces no hay ninguna duda que el gráfico corresponde a esa intersección de esa superficie. Perfecto. Reemplazamos la integral entre menos 2 y 0 de g de x, que es 2 a la menos x, menos 2 a la x diferencial de x. Una es directa, la integral de a a la x sobre el logaritmo natural de a. Así decía la tabla de integrales, ¿sí? Que la integral de a a la x diferencial de x es a a la x sobre el logaritmo natural de a, porque la derivada era a la x por el logaritmo natural de a. O sea que ahí estaría resuelta esta integral. Pero esto es 2 a la menos x. O sea que nos va a cambiar porque cuando derivemos la derivada de menos x me da menos 1. Entonces va a ser igual pero con signo menos. O sea que vamos a tener, para que haya más tranquilidad, al menos x lo tendríamos que llamar h, para que nos quede, si acá tenemos a la h diferencial de h, la integral va a ser a la h sobre el logaritmo natural de a. Entonces, si menos x es igual a h, entonces menos 1 diferencial de x es igual al diferencial de h. Por lo tanto, el diferencial de x vale menos diferencial de h. Entonces, obvio que como es una recta, separamos en dos integrales, entre menos 2 y 0, de 2 a la h, porque a menos x lo llamé h, por el diferencial de x, pero que vale menos diferencial de h. Lo ponemos fuera del signo integral. Menos la integral de 2 a la x, que es 2 a la x. La integral de 2 a la x, diferencial de x entre menos 2 y 0. Bueno, la integral de 2 a la h, dijimos 2 a la h sobre el logaritmo de 2. Pero h, ¿quién es? Menos x. Sobre el logaritmo natural de 2. Esto, ojo, que tiene signo menos adelante.
menos la integral de 2 a la x, que es 2 a la x, sobre el logaritmo natural de 2. Todo esto va evaluado entre menos 2 y 0. Entonces, cuando x vale 0, esto es 0, menos 0, 2 a la 0 es 1, me queda entonces menos 1 sobre el logaritmo natural de 2, y como x vale 0, 2 a la 0, me queda 1 sobre el logaritmo natural de 2. Esto, menos, cuando lo reemplazo al menos 2, con este menos se hace más 2, entonces me queda 2 elevado al cuadrado, que es 4. Con este menos queda menos 4 sobre el logaritmo natural de 2. Menos, cuando vale menos 2, 2 a la menos 2 es 1 sobre 2 a la 2, o sea que es un cuarto sobre el logaritmo natural de 2. Menos un logaritmo natural de acá, menos 1 sobre el logaritmo de 2, y menos 1 sobre el logaritmo de 2, me quedan menos 2 sobre el logaritmo de 2. Pero el menos con el menos se hace más. Entonces 4 logaritmo de 2 menos 2 logaritmo de 2 me quedan 2 veces el logaritmo de 2. 2 veces sobre el logaritmo natural de 2. ¿Por qué? Porque el menos con el menos se hizo más. Y tengo como si fuera esto es igual a esto y es igual a este 1 sobre el logaritmo de 2. Este tengo 1, este tengo 1 y este tengo 4. Pero es menos 1, menos 1, menos 2 y menos con el menos más. Este menos con este menos se hace más y me queda un cuarto sobre el logaritmo natural de 2. Que podríamos sacar como un denominador el logaritmo natural de 2. Y arriba tenemos 2 más un cuarto, o sea, 9 cuartos. 9 cuartos es 2,25 dividido el logaritmo natural de 2. 2,25 dividido el logaritmo natural de 2. Eso me da 3,246. Largo, ¿no? Parece largo en realidad. ¿Qué podríamos decir? Que inventando acá un triángulo, tendría de base acá 4 unidades. Recuerden que esto era 2 y acá 2, tengo 4 de base. Tengo de altura, perpendicular a la base, 2 unidades, o sea, 4 por 2, 8, dividido en 2, 4. Este triángulo me daría 4 unidades. Pero en realidad el área me da 3,24. ¿Por qué? Porque esos 4 serían restándole esta partecita, pero sumándole acá esto que es mayor que esto. Entonces, de esa área de 4 unidades, en realidad es menor porque esto es mayor que esto. Esto es mayor y un poquito mayor, por eso da 3,246. La otra cuestión que se puede hacer, como siempre, es ir al graficador, borrar la pantalla, poner la función que es 2 elevado a la x, 2 elevado a la x. Para que me dé esa gráfica, lo acercamos un poco, y hacemos la otra función que es 2 elevado a la menos x. Nos da esta función. Entonces, si nosotros integramos esta última, pongo integrar entre menos 2 y 0, ya lo corregimos acá, ahí dice menos 1,99, ponemos menos 2, y en el otro extremo ponemos 0,
Y calculamos, nos da un área de 3,246. Ah, ya me calculó el área entre las dos, ¿no? Porque el gráfico dice que sí calcula entre las dos. Hace un rato no sé por qué hice lo que hice, pero ahí nos está calculando en 2 a la menos x, 2 a la x, y el área entre las dos da 3,2461. Fíjense que por 3,246 me falta el 1. O sea que todo ese cálculo que hice está bien. Es la forma de verificar que todo eso está bien. Bueno, dejo de compartir. Está claro hasta allí, le saco una foto.